Muy bien, bueno, y estamos aquí con un tema hoy muy interesante porque vamos a hablar sobre la relación o la influencia de la música en la psicología y viceversa. Y estoy con una persona que, además de apreciar mucho, tengo mucha admiración también porque, bueno, es una persona que muy rica, licenciado en psicología, psicoanalista, ya nos va a contar la diferencia de eso. Además es conductor de radio, tiene un programa muy exitoso desde hace muchos años, que yo lo escucho siempre que puedo también, que es de Rocky Freud. Y bueno, y además es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA y en la Universidad Abierta Interamericana, la UAI. Así que tengo el gusto enorme de hablar con Claudio Rocca. Hola, ¿cómo estás, Jansen? El gusto es mío. Un placer volver a hablar contigo, como siempre. Claro que sí, claro que sí. ¿Viste qué presentación que te hice, no? Tremenda, me halaga mucho. Pero si eres un grosso, eres una persona realmente grande y llena de talentos y de riquezas. Es muy interesante tu programa, primeramente, te quiero decir así. Lógicamente que a lo largo de la entrevista vamos a hablar bastante del programa también y todo. Vamos a empezar con una aclaración entonces, ¿no? Para los que no somos profesionales de la materia, para entender ya de entrada, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psicoanalista? Bien, la psicología es una ciencia y como tal siempre ha tenido algunas dificultades para definir su objeto de estudio, principalmente tratándose del hombre. Vos sabés que el hombre es un bicho que se resiste bastante a ser estudiado, es un objeto de estudio muy complejo. La psicología, cuando comenzó, se debatió en una enorme polémica, casi propia de la política, por la definición del objeto de estudio y desde ahí su método. Entre esas distintas definiciones, una de esas definiciones es la que da el psicoanálisis. Es decir, que el psicoanálisis es un marco teórico dentro de la ciencia psicológica, que aborda un objeto específico. Yo te diría, Jansen, que desde ahí el psicoanálisis es una cierta práctica que define como objeto de estudio el inconsciente. Es decir, aquello que se escapa del gobierno de la conciencia. Lo que fue en su momento, y sigue siendo, te diría, una terrible patada al tablero racionalista del occidente, ¿no? Venir a decir que no somos los dueños de casa, es decir, que la razón no es tan importante, que por momentos somos pensados, no pensamos, es evidentemente para el narcisismo occidental moderno, ese fue todo un desafío. Por eso Freud tuvo en su momento los problemas que tuvo y por lo mismo el psicoanálisis sigue siendo resistido. Claudio, te voy a hacer una pregunta así desde el vamos, porque cuando hablamos de Freud no podemos andar con muchas vueltas. ¿Es verdad que todo pasa por el sexo según Freud? ¿Por qué dijo eso Freud? Si es que lo dijo, no, si es que tengo buena información. ¿Toda nuestra vida está manejada de alguna manera por la sexualidad? Para Freud es importante la sexualidad. En realidad lo que Freud va a plantear es una fuente de energía, una especie, si querés, como de pila que permanece activa 24 horas, 365 días al año. Esa energía es una energía de carácter, si querés, sexual entre comillas, porque esa energía termina derivándose a múltiples prácticas, pero efectivamente... Por supuesto, no, pero por supuesto, yo hablo de eso también, lógicamente, con todas las implicaciones que tiene la palabra sexualidad, lógicamente. Sí, es que somos seres no me refiero al acto, claro, lógico. ¿Cómo, perdón? Que no me refiero al acto solamente, me refiero a todo lo que implica la palabra en su máxima, ¿no?, amplitud. Así es, efectivamente, como te decía, es que somos seres de deseo y seres de placer. Uh-huh. Ahora, te quiero hacer otra pregunta también para ya aclarar desde el vamos. Tú me hablabas hace un rato que el objeto de estudio de la psicología es el hombre, ¿no es cierto? Pero también se estudian los animales, la psicología de los animales, de los peces y algunos hasta de las plantas. Yo he visto cosas así por ahí. Yo creo que
ahí habría que diferenciar dos cuestiones. Por un lado, aquellos especialistas en conducta animal, que vaya a saber por qué algunos se hacen llamar psicólogos, lo cual es muy gracioso. Esto por un lado. Y por otro lado están los que sabiamente aconsejan a quienes cuidan animales para que revisen cuestiones propias que son de impacto por ejemplo, en las mascotas. Pero que exista la psicología propiamente tal sobre los animales u otros seres vivos, es en realidad un juego de palabras. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, en Francia existe, por ejemplo, algunas familias de mucho dinero que tienen perros y que en algunas situaciones lo llevan al, entre comillas, psicólogo para resolver cuestiones de comportamentales o de relación con la familia. Eso no es científico, entonces, ¿no? Es una mala utilización del término. Es que tal vez sea científico, pero desde el estudio de la conducta de los animales, ¿no? Es un especialista en conducta animal. Una conducta, por otra parte, absolutamente calculable, porque los animales están determinados por su batería de instintos. Esto quiere decir, Jansen, que, como decía algún filósofo por ahí, veo a un perro y he visto a todos los perros, pero veo a un hombre y no he visto a todos los hombres. Por otra parte, hay algo especial que pasa con las mascotas, y vos subrayás muy bien que se trataría de un cierto estamento social. Los humanos proyectamos muchas cosas en los animales que tienen más que ver con nosotros que con ellos. Por supuesto. Por lo tanto, ahí lo que habría es un trabajo posible para hacer con los dueños de las mascotas, Estoy ¿no? de acuerdo, estoy de acuerdo. Claro, para que revisen algunas conductas que afectan directamente a estos pobres seres que sacamos de su ambiente natural y los forzamos a recibir un baño de cultura, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo he tenido perros y gatos también a lo largo de mi vida, pero nunca dejé de creer que era un perro. Y, por ejemplo, una vez le dije a un amigo, oye, no te olvides que es un perro, no le trates como un ser humano, una persona. Claro, vos viste que la gente le habla a sus mascotas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero eso de último lo entienden, pero yo, por ejemplo, he conocido una señora que trataba a su perro como a un hijo, le llevaba en el coche, le hacía cumpleaños, o sea, realmente... Bueno, en Estados Unidos, es un país que hay mucha excentricidad, hay gente que de gerencia a los perros, que hace bodas, cosas absurdas, ¿no? Puro esnovismo. Tal cual. Bueno, y también otra cosa que quiero rescatar antes de seguir adelante de lo que abriste la entrevista, que me pareció muy interesante, es que dijiste que el psicoanálisis se adentra más en lo que es el subconsciente, ¿no? O inconsciente usaste. El inconsciente, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre inconsciente y subconsciente y consciente? Así, de una manera sencilla para que entendamos todos. Explicar el funcionamiento de la mente, hace un primer modelo que se conoce como primera tópica, porque en él describe distintos lugares de la mente. Y es allí donde menciona el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El preconsciente es lo que habitualmente conocemos como subconsciente, vulgarmente conocemos como subconsciente. Ese preconsciente o subconsciente sería como equivalente a la memoria tal cual la conocemos. Es decir, allí tenemos información que es fácilmente accesible para la conciencia. La conciencia es esa especie de mesa de trabajo donde realizamos nuestras operaciones mentales más ricas y complejas, por caso de razonar, asociar, analizar. Es decir, que podemos buscar información en el preconsciente, llevarla a la conciencia y allí elaborarla. Y viceversa, cargamos información desde la realidad, la trabajamos en la conciencia y la mandamos a la memoria o preconsciente. El inconsciente, en cambio, tiene que ver con cierta información que no es fácil
lo digo casi en términos freudianos, de soportar por la conciencia, por su carga afectiva fundamentalmente. No tiene que ver necesariamente con hechos desgraciados, a veces hechos excesivamente placenteros, en épocas en épocas donde no entendíamos muy bien qué estaba pasando, por caso la niñez, esas imágenes permanecen en estado inconsciente, es decir, no son de fácil acceso para la conciencia, justamente como te decía, por su carga afectiva. Uh-huh. Bueno, hablábamos al comienzo de la entrevista que Freud hace mucho énfasis en la sexualidad como origen de toda la conducta humana, y yo quisiera preguntarte, apoyándome también en esa definición, pero quisiera preguntarte si compartes lo que yo entendí de Freud con lo que he leído, ¿no? Como un lego en el tema, de que la niñez también explica mucho nuestra conducta adulta e inclusive, de cierta forma, todo lo que somos después de grandes para compensar lo que no pudimos o lo que no fuimos de niños. Sí, lo que ocurre en los primeros años de vida sienta muchísimo las bases de lo que somos luego. Por eso es que insistimos tanto los psicólogos en el cuidado de los chicos y adolescentes. Es un momento en el que hay que cuidar mucho a los nuevos para que crezcan, lo digo también con trazo grueso freudiano, de un modo saludable. Porque los primeros años de vida son realmente decisivos para la vida humana. Freud hacía mucho hincapié en las neurosis, ¿verdad? Perdón, mucho hincapié en las neurosis, era una de sus... Sí. ¿Qué sería exactamente una neurosis? Que lo usamos mal todos los días, a lo mejor, pero ¿qué sería la definición técnica de una neurosis? Bueno, en general Freud comienza planteándolo como una especie como una forma de psicopatología, pero en rigor la neurosis tiene que ver con una particular transacción entre nuestro mundo interno y el mundo externo. Deseamos más de lo que podemos en el mundo externo, deseamos mucho más de lo que podemos en la realidad. La neurosis tiene que ver con una especie de transacción que realizamos entre lo que queremos y lo que podemos. No podemos todo lo que queremos, por lo tanto queda una especie de resto que incomoda un poco o mucho, según los casos. Por eso te diría que de base todos somos un poco neuróticos, entre comillas. Esa cuota de neurosis, esa cuota de, entre contra comillas, enfermedad de los nervios, es propia del hecho social, humano, cultural mismo. Tenemos que renunciar para poder vivir de un modo que no sea como animales. Pero ese es un zócalo. De allí en adelante, de allí hacia arriba, puede haber situaciones mucho más complejas, en donde el sufrimiento del sujeto sea mucho, mucho mayor. Y ahí tenemos una neurosis propiamente dicha. Personas que se cargan de síntomas y que no logran una proyección interesante sobre la realidad, ¿no? Sobre el mundo real, también entre comillas. Uh-huh. Por ejemplo, a ver si entendí bien o si más o menos estoy en el buen camino. Si, por ejemplo, uno no lleva la vida que le gustaría llevar de alguna manera, ¿no? Se está forzosamente haciendo otras cosas, viviendo otra vida, teniendo un trabajo que no le corresponde por vocación, eso podría producir neurosis en la persona, ¿no? O estar en una pareja, por ejemplo, sin estar a gusto, o sea, esas cosas pueden transformarse en neurosis, ¿puede ser? Exactamente así. Y viste en la tecla. Vos sabés que cuando le preguntaron alguna vez a Freud qué era la salud mental, y él dijo, miren, es tan controversial la definición de salud mental. Yo diría que mejorar la salud mental, afirmaba Freud, es aumentar nuestra capacidad de trabajar y amar. Exactamente los dos ejemplos que vos diste. Sentirnos libres como para realizar nuestro proyecto de vida conforme nuestro deseo. Y eso se visualiza muy especialmente, justamente, Jansen, en el mundo del trabajo y en lo que es el amor, es decir, en las relaciones de pareja en particular, y yo diría las relaciones sociales en general. Si yo empujo mis ganas hacia atrás y hago cosas contra mi deseo,
mi deseo me lo va a cobrar en algún momento. Empiezo a cargarme de rituales, de síntomas, de mal humor, empiezo a achicar mi mundo. Ahí aparece la neurosis en el peor de los sentidos. Ujú. Claro, es muy interesante eso, y creo que todos, como decías, ¿no? Todos tenemos nuestras neurosis, ¿no? Porque es muy difícil de vivir la vida 100% alineada con nuestra naturaleza, ¿no? En algún lado se va a escapar eso, ¿no? Sí, Entonces, pero sí, por supuesto, claro, por supuesto. Pero convengamos que hay grados. Freud tiene un texto maravilloso que escribe entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se llama El malestar en la cultura. Allí explica que la cultura se nos impone y nos reserva una especie de zócalo de malestar. Pero hay que diferenciar ese malestar de lo que es el sufrimiento. Ese malestar es el que me hace afirmar que todos somos un poco neuróticos, pero el sufrimiento tiene que ver con invertir un montón de energía y un montón de tiempo en alimentando nuestros síntomas que denuncian que estamos haciendo cosas contra nuestro deseo. Uh-huh. Y tú crees, te voy a hacer una pregunta que trasciende la psicología y va un poco a lo filosófico también. ¿Tú crees que, porque bueno, cuando hablamos de la humanidad hoy día, ¿no? Que como mundo globalizado que somos, tratamos de discutir nuestra economía, la ecología, nuestra política mundial, en fin, las guerras. Pero, por ejemplo, ¿tú crees también que podría haber un debate en torno a la psicología humana? Por ejemplo, ¿tú crees que el sistema como está hecho oprime psicológicamente a las personas? ¿Que no nos da espacio para ser libres? Sí, sin lugar a dudas. Y además hay una gran trampa, Jansen. Cuanto más libres sin límites nos sentimos, la opresión es peor. La falta de borde, la falta de alguna certeza, la falta de mapas claros son una enorme trampa para el sujeto humano. Es fuente de mucho sufrimiento porque todo el tiempo nos gritan en la cara: ¿pero qué esperas para ser feliz? ¿Qué esperas para hacer lo que querés? Y esto implica un desafío enorme y angustiante para el sujeto humano. Uh-huh. Porque, por ejemplo, bueno, te voy a compartir algo de mi vida personal contigo para que llevemos al análisis así de la situación, pero, por ejemplo, yo siempre he gozado de mucha libertad, sobre todo porque mis padres siempre confiaron mucho en mí, y en algunos momentos de mi vida yo sentí que tenía demasiada libertad y que a veces me perdía un poco. Es muy contradictorio, ¿no? Porque imagina que lo que más luchamos es para tener libertad, pero a veces tiene tantas puertas que no sabes cuál entrar, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso un poco también, ¿no? Por un lado, a lo mejor el sistema está hecho para encauzarte, pero eso no le viene bien a todo el mundo, ¿no? Así es. Mirá, hay una imagen que puede ayudarnos. Toda esa energía de la que veníamos hablando es como un gran río, pero a ese río hay que encauzarlo. Vos sabés que si lo encauzamos, ese río riega y entonces la tierra prospera. Pero si no lo canalizamos, pues arrasa, desborda, inunda, y eso obviamente no es bueno para nadie. Muy bien. Son tiempos difíciles, Jansen, son tiempos muy difíciles, porque transitamos, creo, un cambio epocal. Es mucho más que una época de cambios. Creo que estamos yendo hacia una nueva época y como todavía no está configurada, no sabemos muy bien a dónde vamos. Esto para la subjetividad humana es sumamente angustiante. Por eso, por lo menos, mirá, te cuento, vos sabés que en nuestro país hay dos formas típicas del sufrimiento hoy que tienen que ver con esto que estamos conversando. Una es lo que nosotros llamamos ataque de pánico. El ataque de pánico es un desborde de angustia que paraliza. Esto por un lado. Y por otro lado, las depresiones. Son dos formas del sufrimiento que tienen que ver con lo que decíamos. Con la falta de mapa, con la falta de borde, con la falta de
de la posibilidad de armar algo que remita a alguna certeza. Pero es raro eso también, a veces no entiendo, porque por ejemplo el mundo que vivimos hoy tiene mucha libertad, con pocas excepciones, ¿no? Pero podemos, incluso en países donde hay una economía difícil y todo, podemos elegir el trabajo, tenemos un cheque en blanco que son 24 horas cada día, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto llevarnos a nosotros mismos? Es una gran paradoja. ¿Tiene que ver con la muerte, quizá? Lo que ocurre es que esa enorme libertad viene acompañada de cierta caída de los sentidos que fueron grandes referencias para una época. Es una enorme libertad, pero que demanda del sujeto todo un trabajo para tirar anclas en algún lugar. Caminamos por un suelo blando en este nuevo siglo XXI y la configuración subjetiva necesita de algunos anclajes, necesita de algunas referencias de sentido sólidas. Hay un pensador contemporáneo que es Zygmunt Bauman, que utiliza una excelente imagen, que es la imagen de la liquidez. Dice que son tiempos líquidos, no tiempos sólidos. Esa liquidez remite a esta falta de certezas de la cual hablábamos. Es una enorme libertad, pero es una libertad que a veces, si no sabemos nadar en ella, termina ahogando al sujeto. Tal cual. Y además dijiste algo también hace un ratito que tampoco quiero dejar que se nos escape, muy interesante, que dijiste que el mundo de hoy es muy complicado porque no hay caminos, no hay ideologías, y si nos ponemos a pensar, hace 30 años atrás teníamos casi todos los países de Latinoamérica con dictaduras, teníamos la Alemania dividida entre un muro, ¿no? Alemania occidental y Alemania oriental, teníamos el bloque comunista liderado por Unión Soviética y capitalista por Estados Unidos. O sea, el mundo estaba dividido y uno podía ser pro o contra, de derecha o de izquierda, católico o musulmán, en fin. Y hoy es como que al no haber esas ideologías más, ¿no?, que ya los problemas son otros, no son ideológicos, son más bien ecológicos y de otras índoles, es como que la humanidad está un poco perdida, ¿no? Uno no sabe dónde apoyar, a quién, de qué lado está, y ni siquiera hay líderes mundiales hoy, como hubo en los años 80, por ejemplo, 70, 60 y ahí para atrás. Coincido totalmente. Creo que estamos caminando hacia armar las nuevas referencias. En ese sentido soy plenamente optimista, Jansen. Y quiero quedarme con algo que dijiste, hablaste de lo ecológico. Yo creo que vienen tiempos de plantearnos preguntas vinculadas a nuestra especie, más allá de esas diferencias absurdas que nos atomizan, que tienen que ver con nacionalismos malentendidos, con que si tú naciste del otro lado del río sos potencialmente mi enemigo. Si tenés otra fe, sos potencialmente mi enemigo. Creo que vienen tiempos de empezar a plantear problemas que tienen que ver con la especie humana, con lo ecológico en sentido amplio. Cuando digo lo ecológico en sentido amplio, reitero, me remito a la especie como tal. Y hacia ahí creo que vamos, y soy optimista pensando que estamos delineando las nuevas referencias, los nuevos sentidos, una etapa superadora. En este punto, reitero, soy plenamente optimista. Si no podría dedicarme como me dedico a la docencia, a la formación de adolescentes, de colegas. Creo que es muy posible un mundo mejor. No quiero que esto suene como muy hippie, ¿viste? Pero realmente creo que es posible. Pero el mundo hoy es mejor que hace 40 años. Yo lo creo, el mundo es mejor. No se puede negarlo. Hay muchos problemas, hay otros problemas, pero es un poco mejor, yo creo, ¿no? Sí, tenemos todo para construir un mundo mejor. Uh-huh. Lo que creo es que el proyecto de la modernidad está terminado y ha fracasado. Claudio, el siglo XX ha sido el peor siglo de la historia de la humanidad. Un cambalache, ¿no? Un cambalache, como diría la canción. Totalmente. Como decía Odice, Disépolo, ¿no? Exactamente. Siglo XX, cambalache. Vos pensás, Jansen, que creíamos en la ciencia,
creíamos en el capitalismo, creíamos en el comunismo, y sin embargo seguimos teniendo serios problemas. Durante el siglo XX sostuvimos las dos guerras más crueles de la historia de la humanidad. En 30 años murieron casi 80 millones de personas. Nos hemos equivocado, pero, reitero, soy optimista. Claro, Creo que marchamos hacia, que podemos ir hacia un mundo mejor. Hay que ser optimista, y yo creo que el optimista es un paso, o sea, está un paso antes del utopista, ¿no? No sé si se dice esa palabra, pero el optimismo está un paso antes de la utopía, ¿no? De la utopía, o sea, del mundo perfecto que uno... Pero también son referencias, uno tiene que ser optimista para poder caminar hacia lo bueno, porque si no uno se deprime también. Sin lugar a dudas. Y no avanza y no puede ejercer la función de docente o de líder o de músico, de lo que sea. Te quiero hacer una pregunta muy arriesgada, muy difícil. Venga. Una pregunta muy complicada. Incluso te dejo en libertad si no la quieres responder, porque es una pregunta que me la he planteado muchas veces cuando me pongo a filosofar sobre el hombre, el mundo, porque... Uno, bueno, conoce más o menos la historia, ¿no? Desde más o menos 7.000 años antes de Cristo, que es lo que se conoce bastante, las civilizaciones que fueron pasando, etcétera, hasta llegar a los días de hoy. Y el hombre siempre peleando, siempre luchando. Si total no vamos a morir, ¿para qué tanto acumular, tanto pelear? ¿Tú crees, Claudio, que el hombre es malo por naturaleza? ¿Hay alguna aportación de la psicología sobre ese quesito, ese punto? O sea, ¿somos malos o somos buenos? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Por qué lo hacemos todo tan difícil? Es una enorme pregunta y fantástica. Voy a apoyarme una vez más en Freud. No somos buenos por naturaleza. Somos seres disfuncionales. Los animales tienen todo resuelto con sus instintos. La biología dice de nosotros que tenemos instintos no especializados. Una forma de nombrar esa energía que Freud teoriza, de la que hablábamos hace un momento. Hay quienes dicen que somos animales desnaturalizados. Otros dicen, hay un pensador fantástico que es Cornelius Castoriadis, que dice: el hombre es un animal loco, es decir, es un animal que se volvió loco. No somos seres de paz, bondadosos, armónicos, no somos buenos por naturaleza. Pero aquí el papel, una vez más, de la época, de la cultura, de las instituciones. Y cuando digo instituciones me refiero desde la familia hasta las empresas. La cultura, la sociedad, los demás, las relaciones sociales, tienen que venir a enmascarar, morigerar, atenuar esa disfuncionalidad que traemos de nacimiento. Es decir, ofrecer una alternativa a toda esa energía que, si no es encauzada, como decíamos hace un momento, se desmadra. Hay que cuidar a los nuevos. Como les suelo decir a mis alumnos, el cachorro humano no entra solo a la manada justamente porque carece de instintos, en el sentido que lo plantea la biología. Hay que acompañarlo, hay que cuidarlo, y en este sentido, reitero, es vital el papel de las organizaciones, el papel de los otros, el papel de la comunidad. Ahí está la esperanza y ahí está la salvación. Hay que ofrecer un dique, hay que colocar ahí un dique para toda esa energía no cifrada que tenemos los humanos por naturaleza. Y voy a hacerte otra pregunta complementaria a de que si somos malos, ¿no? Porque, bueno, sabemos, o por lo menos suponemos, o por lo menos se dice que el hombre se diferenció de otros animales porque tiene inteligencia, ¿no? Porque tiene una inteligencia más aprimorada o más desarrollada, tiene además la capacidad de sentir, de llorar, y bueno, cosas que los demás animales no tienen. Pero en algún momento el hombre se distanció de la naturaleza, ¿no?
Sí, sí. Nosotros estamos completamente fuera de la naturaleza. Los animales son felices, no saben que van a morir, se despiertan, se reproducen cuando es su ciclo, y comen y duermen y son absolutamente libres, andan desnudos. Y nosotros no, hemos armado todo un sistema cultural rebuscadísimo, lleno de interacciones complicadísimas y todo. ¿Tú crees que en alguna medida ese distanciamiento del hombre de la naturaleza a lo largo de toda la progresión, ¿no? Desde el hombre de Neandertal, bueno, pasando por todos los hombres que existieron, ¿tú crees que tiene un componente psicológico también, que la psicología nuestra nos llevó a eso, además de la inteligencia y bueno, de otros matices? Yo creo que lo que somos es un efecto de ese distanciamiento. Un distanciamiento que se fue dando paulatinamente por azar y en donde establecimos en tensión dialéctica una particular relación con nuestro entorno, siendo con el paso del tiempo, un entorno absolutamente artificial. Vos lo llamaste muy bien sistema cultural. Ese sistema cultural fue creándose con el paso del tiempo y es hoy nuestro ambiente. Por eso me gustó la idea de la ecología. Yo pienso lo ecológico como de carácter social, no solamente lo natural en términos de, bueno, pues los ríos y el campo y las montañas. Cuando pienso lo ecológico en el humano, lo pienso en términos de, como vos bien decías, sistema cultural. Creo que lo que somos tiene que ver con esa particular relación que fuimos estableciendo con un entorno que fuimos creando y que nos hace ser lo que somos, para bien y para mal, con la posibilidad de fantásticas creaciones, a la par que siempre el riesgo de que todo estalle. Y de hecho también, si nos ponemos a pensar, el tema ecológico, ¿no? Puede ser una especie de como que el hombre se está reencontrando con la naturaleza olvidada y abandonada y dejada detrás, ¿no? Puede ser, a lo mejor inconscientemente lo estamos, como humanidad me refiero, Sí, es probable. Y sería bueno que pongamos el tema sobre la mesa y lo pensemos seriamente, porque estamos haciendo colapsar el planeta. Esto está a la vista. Eso está a la vista. Creo que aunque alguien no sea muy, entre comillas, verde, debería comenzar a preocuparse por la relación con nuestro planeta. Nuestro mundo humano, ese que vos llamaste bien sistema cultural, es una construcción artificial que hemos ido creando con los siglos sobre el planeta Tierra. Pero somos a veces tan crueles y egoístas que ese sistema cultural se está devorando también el planeta. Con lo cual llega la hora de, además de plantearnos, como te decía, problemáticas que tienen que ver con la especie, también lo ambiental en términos naturales debería comenzar a ser seriamente una preocupación. Claudio, nosotros como seres humanos, como hombre, no como individuo, lo tenemos mal resuelto, el tema de la muerte. Nuestra muerte está mal resuelta en general, es un tema en nuestras vidas. Eso puede ser que afecte bastante nuestra psicología también, el hecho de saber que no somos dioses. Sin lugar a dudas, no hay manera de resolverlo, Jansen. No hay modo. No hay dinero que lo pague, no hay formas, no hay nada que se pueda. No hay manera. Pero la conciencia de nuestra finitud debería ser el motor para llevar adelante una vida más sana y mucho más plena. Yo creo lo mismo, por eso no entiendo por qué lo complicamos tanto como humanidad, ¿no? Si precisamente, ya que nos vamos a morir, hay que pasarla bien, hay que ser amigos, querernos. No veo razón para tantas guerras, para tanto, ¿no? Realmente, tanto lucha de poder, es incomprensible. Ahí tenés una muestra clara en esto que decís muy bien, de esa condición de no ser buenos por naturaleza. Pues, claro, ahí está. Pensé lo mismo, que a lo mejor está esto, que si tú dejas, por ejemplo,
dos perros juntos se van a pelear. O sea, a lo mejor el hombre también tiene un instinto medio animal, ¿no? Que está ahí oculto y de vez en cuando se despierta. O siempre. Es peor que eso, porque el animal ataca cuando es atacado, el animal ataca para comer, el hombre parece que ataca por disfrute, el hombre se da malas cosas a sí mismo, a los demás, desprecia a sus hijos, los manda a la muerte. Somos potencialmente muy crueles. Por eso es tan importante el amor y la educación. Por eso es tan importante el cuidado de los nuevos, de los cachorros, de los chicos, de los adolescentes. Nuestro futuro está garantizado solo si trabajamos en esa zona. Si no, como comunidad estamos definitivamente condenados. Bueno, hablamos en el comienzo de la entrevista que la psicología es una ciencia, ¿no? Y como tal, quisiera preguntarte, ¿cuál es la relación de la psicología con Dios? ¿Lo acepta, lo respeta, lo considera, está distante o cada rama de la psicología tiene su opinión? ¿Cuál es la relación con Dios? En realidad, creo que termina resultando una relación absolutamente singular. Estoy convencido que se puede ser hombre de ciencia y creyente a la vez. De hecho, lo soy. No soy precisamente ateo y sin embargo me considero hombre de ciencia. Freud, en particular, era duro con los sistemas de creencias. Él planteaba la religión como una especie de neurosis colectiva. Hay un texto que se llama El porvenir de una ilusión, que es también un escrito de entreguerras, uno de los escritos sociales de Freud, donde es muy cruel con los sistemas de creencias. Dice que inventamos una especie de padre que nos observa y que esto nos permite cierto funcionamiento como comunidad. Pero más allá de esta lectura de Freud, creo, sin lugar a dudas, que se puede ser hombre, como te decía, de ciencia y de fe a la vez, porque se trata de abordajes distintos, se trata de temáticas distintas. Cuando yo trabajo como psicólogo, lo hago desde mi ciencia. Luego tengo una particular relación con lo trascendente que excede mi condición de psicólogo. Y esto es transversal a las distintas escuelas, Jansen. Es una relación, en definitiva, particular. Si bien se cree que en general, si uno es si uno es hombre de ciencia, debería ser ateo, creo que no es necesariamente así. No hay ninguna razón lógica que ligue lo científico con el ateísmo, de ningún modo. No, pero mi pregunta tampoco iba direccionada a este punto exactamente. Yo preguntaba si, por ejemplo, si un psicólogo tradicional, si por ejemplo podría, por ejemplo, recomendar a un paciente que esté más apegado a su iglesia, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, el comunismo rechazaba las religiones, ¿no? Como el opio del pueblo, ¿no? La doctrina marxista, digamos. Y bueno, yo he cuestionado mucho las religiones, que desde luego que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? La religión es una herramienta. Incluso la existencia de Dios es algo absolutamente también intangible, ¿no? Es una cuestión de fe, de creer y que cada uno tiene su forma de ver Dios también, ¿no? Para unos es una persona con barba, para otros es la energía y para otros es, ¿no? Entonces, bueno, quiero ahora hacer una pregunta muy argentina. Yo quisiera saber por qué la Argentina tiene la fama, no sé si es cierta, de ser el país con mayor número de psicólogos y psicoanalistas y por ahí va del mundo. ¿Es verdad eso o es mito? ¿Y por qué? Bueno, una fama bien ganada. ¿Es bueno o es malo? ¿Eso es bueno? No sé si es bueno o si es malo. La verdad es que desconozco el porqué de este fenómeno. Creo que efectivamente somos uno de los países del mundo con más cantidad de psicólogos per cápita, es impresionante, junto con Francia y Francia también es bastante alto. Sí. La verdad es que desconozco los orígenes de este fenómeno. Por otra parte, me parece más
un fenómeno de Buenos Aires que de toda Argentina. Buenos Aires, vos sabés que es una ciudad que históricamente ha mirado mucho a Europa, ¿no? Es una ciudad europea que tiene problemas de identidad además, porque no pasa en Brasil, no pasa en otros países. Yo creo que es un poco por eso también, ¿no? Esa búsqueda. Es muy probable, siempre hemos, lamentablemente... Porque yo estoy en las calles de Buenos Aires y uno piensa que está en Madrid, realmente es muy europeo Buenos Aires, es absolutamente europeo en todos los sentidos de la palabra, cómo se toma un café, cómo se habla con un amigo, cómo se saluda, o sea, entonces puede ser que eso también produce un problema de identidad, quizá. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Le hemos dado históricamente bastante la espalda y seguimos dándole la espalda al continente y seguimos desde el puerto mirando a Europa más que a Estados Unidos, en especial Inglaterra y Francia, y también nuestros dos grandes países de referencia en cuanto a nuestros antepasados, que son España e Italia. Pero es una ciudad atípica, Buenos Aires. Probablemente por esto es que el psicoanálisis ha tenido una recepción tan importante en nuestra ciudad. O sea que vivir en Buenos Aires puede producir algún tipo de necesidad de atención, quizá, a lo largo del tiempo. Vos sabés que te voy a contar algo. Los dos medicamentos más recetados, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en toda la provincia de Buenos Aires, los dos medicamentos más recetados son psicofármacos. O sea que lo que más se consume en la provincia de Buenos Aires son psicofármacos. Pero ahí eso me está llevando a otra pregunta, porque se supone que un psicofármaco no se utiliza desde la psicología, sino desde la psiquiatría, ¿no? Sí, claro. Inclusive hablábamos hace un rato de la depresión. Si la depresión es producida por problemas psicológicos, ¿no? El no contentamiento con uno mismo, problemas de familia, problemas con el padre, con la madre, con la pareja, con el dinero, etcétera, etcétera, ¿por qué se resuelve desde la medicina entonces, con fármacos? Habría que ver ahí cuál es la estrategia que se está siguiendo, porque vos tenés por un lado hay gente que uno dice, tienes que ir al psiquiatra, y a lo mejor, no sé, me parece que es un psicólogo más bien, ¿no? Lo que ocurre, sí, totalmente de acuerdo, lo que ocurre es que a veces el desarrollo de los síntomas demanda en paralelo algún tipo de medicación. Entiendo. Lo que hay que tener en claro ahí es que eso no resuelve el problema. Claro, una cosa son las causas y otra cosa son los síntomas. Entiendo. A veces, no obstante, el cuadro se despliega de un modo que amerita algún tipo de medicación. Por supuesto, pero, además, repito, y esto es muy importante, no debe suponerse que con la pastilla se resuelve el problema, porque si se hace eso, lo único que estamos haciendo es barriendo abajo de la alfombra. Es decir, mantenemos la causa activa y solamente barremos los síntomas. Sí, pero también es cierto que a lo mejor, digo yo, a lo mejor una cosa puede producir la otra y enfatizar la otra y viceversa en un ciclo vicioso. Por ejemplo, si una persona es bipolar, que es un problema psiquiátrico, lógicamente que eso la puede llevar a un cuadro de, por ejemplo, que afecta sus interacciones sociales, por ejemplo, y eso le puede producir problemas psicológicos a la vez, ¿no? La bipolaridad es de origen psicológico. ¿Ah, sí? No lo sabía. Sí. Yo pensé que era un problema psiquiátrico en realidad, de neuronas. En realidad, la psiquiatría... ¿no? De electricidad. Si usáramos una metáfora... usáramos como metáfora... La esquizofrenia, por ejemplo. ¿Cómo? La esquizofrenia, por ejemplo. La esquizofrenia también es de origen psicológico. Las psicosis son psicológicas. Qué interesante. Sí. Uno no se lo imagina. Uno desde la... ¿no? Desde... Mira, la paranoia, la esquizofrenia son de origen psicológico, psicosocial. Las demencias son de base orgánica. Yo quería usar una imagen que es la de la computadora. El psiquiatra es especialista en hardware, el psicólogo en software. Impresionante. Con eso explicaste todo. Está muy claro, muy claro. El problema es que a veces
se supone que uno, reparando el hardware, resuelve los problemas de software. Y ese es un gravísimo error. Claro, tal cual. Y a veces un virus en el software puede afectar el hardware también, ¿no? El teclado, o sea, eso pasa también a veces. Entonces, lógico, está muy, muy claro el ejemplo. Y ahí tenés, por ejemplo, el caso de las enfermedades psicosomáticas, problemas afectivos que terminan dañando la máquina. Uh-huh. Claro, entonces uno realmente puede transformar emociones en enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Por decirlo la más trágica de todas, que todos tenemos pavor de nombrarla, inclusive una persona que tiene una vida psicológica muy mala, que no se resuelve, puede tener, por ejemplo, una propensión mayor a tener ese tipo de enfermedad, ¿no? Mira, la medicina hoy admite que si nuestro ánimo es bueno, es más difícil enfermarse. Uh-huh. Si nuestro ánimo es bueno, nuestro sistema inmunológico está más fortalecido. Eso, sin lugar a dudas, hoy lo admite hasta la medicina. Uh-huh. Bueno, te voy a hacer una última pregunta sobre ese tema, porque después voy a pasar un poco a la música. Es tan apasionante hablar contigo, porque en una hora vamos a tener que hacer muchos programas, por lo visto, porque es un asunto que nunca termina. Pero la última pregunta que te quería hacer, antes de pasar un poco a la música, quería preguntarte qué es exactamente la depresión, por qué uno se deprime y cuándo uno puede saber que está deprimido, ¿no? O sea, ¿cuál es una definición fácil de comprender? ¿Qué es la depresión? Que es el mal del siglo, ¿no? La depresión es una especie de impermeabilidad a todo estímulo. Nada nos motiva, nada nos pone en esa crisis dulce que es la de la motivación para hacer cosas. Replegamos todo nuestro interés, recogemos las redes, nos centramos en nosotros mismos, pero al punto de abandonar absolutamente todo interés por el mundo y sus cosas. Y eso lentamente se va traduciendo en un desgano que parece que dejamos de tener ganas de vivir. Una manera de reconocer esto es en ese desgano, en esa falta de interés por hacer cosas. No quiero salir de la cama, tengo ganas de ir a trabajar, finalmente no quiero siquiera ver la luz del día, descuido mi higiene, descuido todo aquello que me convocaba hasta hace días. Uno se deja estar, se abandona. Absolutamente. Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hablar un poco de la música, ¿no? Porque, bueno, tú llevas un programa de música que se llama The Rocky Freud. El título no es casual, ¿no? Lógicamente que algún significado, algún simbolismo tiene, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar preguntándote, ¿de qué manera se relaciona la música con la psicología y viceversa? Hay una carrera de grado que se llama musicoterapia. La musicoterapia es la utilización de la música con fines terapéuticos. Quien estudia para musicoterapeuta tiene que en principio saber de música, pero luego entramar ese conocimiento con los de la ciencia psicológica para ofrecer la música con fines terapéuticos. Esta es una fantástica utilización de la música que en algunos casos abre puertas y ventanas como no puede hacerlo otro tipo de terapia. Sí, porque una cosa, por ejemplo, que yo soy muy observador, me encanta la gente, ¿no? El hombre, me parece que es lo que más me interesa conocer. Y entonces, una de las cosas que observé a lo largo de mi vida con mucha observación es que, por ejemplo, si a cada amigo mío, bueno, a cada persona que no conozco, vamos a cambiar el ejemplo, a cada persona que no conozco le pido que me preste su MP3, su reproductor de MP3, si yo puedo escuchar, por ejemplo, 30 canciones preferidas, yo más o menos puedo tener una idea de con quién estoy hablando, ¿sabes?
Yo creo que hay una preferencia por el rock, una preferencia por la música gospel o por la música romántica que más o menos tiene que ver un poco con la psicología de uno. ¿Tú qué crees? Totalmente de acuerdo. Ese es el otro aspecto, la otra mitad de la respuesta a tu pregunta. Establecemos una relación afectiva con la música como una de las manifestaciones del arte. Y es una forma de decir muchas más cosas que con la palabra. Tu imagen es perfecta. La música que escuchamos habla de nosotros, habla de nuestros gustos y habla de nuestra historia. En la música que elegimos hay probablemente referencias a hechos significativos de nuestra biografía. Por lo tanto, coincido, uno puede descubrir en buena medida quién es el otro a través de su dispositivo ambulante para escuchar música, sin duda. Incluso también la música a veces me doy cuenta que identifica grupos, ¿no? Hay grupos de amigos que se juntan y solo escuchan cierto tipo de música porque si no uno se siente un poco desplazado, ¿no? Sí, claro. En las que nosotros llamamos tribus urbanas, claro, la música es justamente uno de los elementos fuertemente convocantes, sin duda. Muy bien, bueno, vamos a conocer un poco entonces de tu programa de radio, de tu historia personal. A ver, ¿de dónde salió Claudio? ¿De dónde salió The Rocky Freud? A ver, vamos a empezar con el programa, ¿no? Dale. ¿Cómo empezaste? Porque tú eres profesor en 2 universidades, incluso en una universidad desde donde emites tu programa de radio. ¿Cómo empezó el proyecto del programa de Rocky Freud? Como tantas cosas por azar, fue un encuentro afortunado. En realidad yo siempre tuve mucho apego por la comunicación por un lado y por la música. Pero ocurre que en el año 2009 en nuestro país hay una epidemia de gripe A, un tipo de gripe que podía conducir a la muerte. Esto ocurre a mediados de 2009. Y una de las cosas que se hizo fue suspender las clases. En un colegio donde yo todavía trabajo, se decide aprovechar el estudio de radio de la Universidad Abierta Interamericana. Es un colegio que pertenece a la misma fundación, que es quien ofrece la universidad a la comunidad. Y entonces se nos propone a un par de docentes que tal si hacíamos una especie de educación a distancia. ¿Por qué no íbamos al estudio de radio en nuestras horas de clase y les dábamos algunas pautas a nuestros alumnos para que llevaran adelante la tarea, las lecturas que les habíamos dejado para estos días que fueron previos a las vacaciones de invierno, al receso invernal? La radio es online y el programa, entre comillas, fue un éxito. Los chicos se entusiasmaron muchísimo con la propuesta, que básicamente consistía en juntarnos en el estudio, un par de profesores, y pasar un poco de música y hablar cada uno de su disciplina. Desde ese día empezó la confirmación de mi amor por la radio. Dije, esto es para mí, esto es fantástico. Es la única cosa que adoro hacer, que amo más que dar clases, que es estar en radio. Qué confesión jugada la tuya, mira, muy bien. Sí, sin duda, lo saben quienes tienen como tú ahora la ocasión de conversar en este plano de bueno, la radio es docencia. Lo saben. No, gracias por compartirlo aquí, pero la radio es docencia también, en mi opinión, es una forma de docencia, ¿no? Entiendo que sí. Tiene un contenido, ¿no? Porque estás enseñando algo, es como estar delante del aula y yo qué sé, de alguna manera, ojo, no hablo del punto de vista del diploma, de lo académico tanto, pero del punto de vista de transmisión de información y de formación sobre todo, ¿no? Sí, de generar impacto en nosotros. Vos sabés que después de esa experiencia, averiguar si había algún horario disponible en la radio como para ubicar en una especie de programa que se nos ocurrió que podía ser de psicología y música, y ahí nació The Rocky Freud. Lo llamamos así porque
Y vamos a hablar de rock y de Freud. Y ahí nace, unas semanas después, esta experiencia que te cuento de la gripe A en el mes de julio de 2009, y en agosto de 2009, en un espacio que era entonces de trasnoche, los viernes después de las 12 de la noche, iniciamos esta propuesta fantástica que es de rock y Freud. Y además es una propuesta increíble, el programa tiene muchísima calidad, para mí es una referencia en los programas de radio porque tiene un formato absolutamente original y sui generis, ¿no? Inclusive. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Realmente estamos muy felices haciéndolo y en parte podemos ubicar algo de lo que nos gusta hacer como psicólogos, que es esto de la conversación, Jansen. Nos encantan las historias de vida. Vos sabés bien, por la gente que ha pasado por el programa, que nos gusta meternos en las historias que tienen tanta riqueza, tantas vivencias, tantos personajes. Nos encanta compartir eso con el propio entrevistado, no es que lo analizamos, por supuesto, simplemente nos alegra y compartimos la felicidad de que nos abra un poco una puerta a su vida. Uh-huh. Este es también un aspecto importante de Rock y Freud. Uh-huh. Claudio, ¿de dónde eres? ¿Eres de Buenos Aires, del interior? ¿Dónde naciste? Nací en Capital Federal, en el barrio de La Boca. Ah, interesante. Y si tuvieras que resumir tus memorias así en 2 o 3 líneas, ¿cómo te definirías? O sea, ¿cómo te defines? Soy un humanista. Un humanista, muy bien. Soy una persona curiosa, inquieta, que le teme a la vejez. Pero qué confesión, estamos llenos de confesiones hoy. ¿Viste vos? Pero cuidado a la vejez. Qué interesante. A la vejez de espíritu. Ah, de espíritu, no el paso del tiempo, ¿no? No le temo al paso del tiempo, no me preocupa cumplir años, le tengo físicamente terror. está bien, el problema es... ¿Sabes a qué vejez, Jansen? A la vejez del alma, sí, a la vejez de las ideas, eso le tengo terror. Te entiendo, claro que sí. Y por ejemplo, como psicólogo, que por lo general uno cree, o por lo menos imagina que un psicólogo es alguien que estudió esa carrera porque quería conocerse sobre todas las cosas, ¿no? Y tú ya te encontraste o todavía te falta, o más o menos sabes quién eres. Qué buena pregunta. He encontrado bastantes cosas, no obstante que hay algunas puertas por abrir aún. Pero para serte muy franco, en este clima de confianza, en esta maravillosa conversación, no sé si alguna vez abriré esas puertas, no estoy muy seguro. Pero Claudio, ¿por qué? ¿Por qué no? Si justo lo que dijiste todo el tiempo es que tenemos que ser uno mismo, sacar todas las neurosis, ¿qué te pasa con esa puerta? ¿Qué hay detrás de esa puerta? Es que no estoy curioso ahora. A ver. Yo reviso el lugar donde estoy y... Pero es un buen ambiente. No, pero yo estoy de acuerdo contigo, que hay ciertas cosas que no hay que tocarlas, porque es como la pared, ¿no? Si la pared tiene una infiltración es mejor romperla y arreglarla, pero a lo mejor para arreglar una pintita, ¿no? Una manchita milimétrica, tienes que hacer tanto daño a la pared que a lo mejor sale más fea después, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo te entiendo. Tengo una relación amable con mi neurosis hoy. Esto es, no significa que alguna vez no vaya a dejar de serlo. Cuando ocurra, como ha ocurrido en otros momentos de mi vida, tengo muchos años como paciente, además de ser psicólogo, por supuesto, pues iremos a revisar qué pasa. Por el momento, la relación como se dice, con mis manías es amable. Mira, hay una expresión en francés que es muy interesante, que no la conozco en ninguna otra lengua, que es je suis bien dans ma peau, que significa estoy bien en mi pellejo, que cuando uno está bien psicológicamente se dice así, es la definición por excelencia, ¿no? Es muy bueno, sí, es muy bueno. Así que bueno. Sí, algo de eso. Así que bueno. Bueno, Claudio, mira, yo voy a terminar la entrevista, pero porque el tiempo me obliga, porque realmente yo creo que ni siquiera he empezado a preguntarte todo lo que quisiera, así que solo tengo palabras de agradecimiento.
mi gratitud enorme por haber compartido tanto de tu experiencia, de tu sabiduría, de tus vivencias, de ti mismo inclusive, y es un honor para mí entrevistarte. Hacía mucho que yo esperaba por ese día y espero que no sea la última, espero que sea la primera de muchísimas más, así que bueno, muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Ha sido un placer enorme, enorme. También espero que volvamos a conversar, también espero que nos juntemos algún día en Buenos Aires. Me gustaría verte aquí en Buenos Aires porque, como te dije, vamos a ir a comer alguna parrilla por ahí y a seguir conversando, claro, querido que amigo. Sí, claro que sí. Y me gustaría verte aquí en París también. Me gustaría verte aquí en París cuando vengas. Así pero como no, estuve hace año y medio en París. Es una ciudad que amo profundamente. Claro, profundamente. No va a faltar ocasión, querido amigo. Quiero decirte además que tienes grandes condiciones de entrevistador. Sos un gran entrevistador porque generás mucha confianza en el entrevistado, que es lo que hace que uno cuente cosas con total seguridad. Te agradezco mucho ese respeto y tu amistad, ese respeto y el clima que tuvo esta charla, amigo. Muchísimas gracias, estoy muy enaltecido con tu comentario, bueno, y un poco enrojecido también, y quiero mandarte un fuerte abrazo y a todo el equipo de Rocky Freud, especialmente a Tony, que conozco también, bueno, y a todos los alumnos que pasan por ahí también, bueno, en fin, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado en mi antes de interview.